en línea, que tenemos que salir todos y todas de aquí bien concienciados a intentar hacer esa visibilización. Y bueno, pues voy a dar la última palabra a un amigo, a un camarada, que se llama Billy Meyer, creo que lo conoceréis la mayoría de vosotros y vosotras. Él es miembro de la Comisión Ejecutiva de Izquierda Unida y del Partido Comunista de España. Y yo lo que quisiera ya directamente es a Billy como experto completo en el tema, porque ha estado trabajando desde el Parlamento Europeo en los últimos años en el asunto. Yo creo que de la gente que estamos aquí no es el que más sabe, pero sabe desde un ángulo distinto. Yo quería hacerle 3 o 4 preguntas a Billy, por eso de la vista así, para que me coja manía. Yo le decía a Billy, mira, vamos a ver, ¿cómo realmente podemos visibilizar, hacer visible el programa? ¿Cómo podemos realmente explicarle a la gente lo que nos quieren hacer? Es que es muy gordo. Yo creo que habéis oído a los compañeros y a las compañeras. ¿Cómo podemos apoyar esas plataformas que están creadas ya a nivel europeo? ¿Cómo podemos salir en apoyo de esa manifestación del día 11 y que no sea una manifestación más, sino que sea realmente algo muy importante? Billy, ¿por qué la Comisión Europea ha rechazado la iniciativa popular? ¿Por qué, Billy? Tú que conoces a la Comisión Europea, a esa cosa repugnante, con perdón, mucho mejor que nosotras, que nosotros, ¿y por qué y cómo podemos hacer que nos devuelva la soberanía a los gobiernos e intentar conseguir un referéndum? Sé que después de esto te tendré que invitar a una caña, pero necesito que nos contestes a estas preguntas porque nadie mejor que tú lo puede hacer. Billy, gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Maite. Un saludo a todos y a todas. Bueno, las preguntas son fáciles de responder. En primer lugar, ¿qué se puede esperar de esta Comisión Europea? Nada que tenga que ver con la democracia, absolutamente nada, porque no tiene nada que ver con un proyecto democrático anclado en la voluntad popular, porque son instituciones no elegidas directamente por el pueblo europeo. Dicho esto, estamos abocados a una 7ª ronda de negociaciones que se va a celebrar en Washington el 29 de este mes. Por lo tanto, son ya 6 rondas de negociaciones desde junio del año pasado que se caracterizan por el secreto. Decía el compañero francés que cuanto más se sabe, más se moviliza, pero el problema es que no quieren que se sepa, ni se quiere que se participe, porque es totalmente incompatible la negociación con el interés general. No se persigue el interés general, ni el empleo, ni la democracia, ni los derechos. Se persigue concentrar en la gran zona de libre comercio por excelencia, que va a ser la más importante del mundo, concentrar todavía mucho más la economía en muy pocas manos, por lo tanto el poder político y el sector financiero. Este es el objetivo fundamental. Yo quiero decir, antes de nada, de que yo quiero hacer un reconocimiento público a la capacidad de análisis de nuestros oponentes, de los capitalistas y de los imperialistas. Tienen un gran rigor a la hora de aplicar los acuerdos que van alcanzando y una gran capacidad de coordinación. Yo lo reconozco. Porque llevan a rajatabla sus acuerdos, pese a quien pese. Y ahora mismo se cierra el círculo con este gran tratado de libre comercio que empezó en el año 89 con aquel documento que presentó Williamson de lo que Washington entiende por política de reformas. Pues lo que entendía Washington por política de reformas es esto, es decir, desregular el mercado, regular el sector financiero, privatizar, liberalizar el comercio y por lo tanto globalizar la economía sin globalizar derechos. Este es el objetivo que llevan a rajatabla. Por encima de todo, de los estados, de las constituciones nacionales, por encima de todo. En Europa ya lo han conseguido. Pero hacía falta otra vuelta de tuerca más, y es alcanzar una zona de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea que de alguna manera ya dictamine definitivamente que el principio de regulador
es el principio que se lleva por delante todo. Los derechos, la soberanía nacional, todo lo que ha sido construido por parte del movimiento obrero europeo y el movimiento obrero de Norteamérica en relación al derecho al trabajo. Todo esto se va a liquidar en una vuelta de tuerca final que yo creo que es se cierra el círculo de lo que es el espacio desregulador en la zona más importante del mundo, que sin duda si se consigue, si somos capaces de pararlo, será la zona de libre comercio más importante, más estratégica del conjunto del mundo. Por lo tanto, yo creo que estamos ante un problema, en fin, que va a afectar una vez más a los trabajadores norteamericanos, a las trabajadoras norteamericanas, a los trabajadores europeos, y hace falta, yo aspiraría a tener la misma capacidad de coordinación que tienen los capitalistas y el imperio. Ya me gustaría a mí que la izquierda de Norteamérica, la izquierda política, social, que existe también en Norteamérica, junto con la izquierda europea, tuviéramos la capacidad de hacer una perspectiva de coordinación en años para frente a lo que se está levantando lamentablemente. Yo creo que este es el reto. Porque efectivamente tenemos un problema con este tratado, y es que afecta, lo han dicho ya las compañeras y compañeros, afecta a sectores de producción fundamentales, que es toda la parte de agricultura, ganadería, la parte de servicios, la metalurgia, afecta también a una parte de la producción electrónica, a la propiedad intelectual, pero eso, que es una parte muy importante de la producción, significa que son personas que se van a ser afectadas, pero esas personas al día de hoy no lo saben. Y no hemos tenido todavía la ocasión, yo espero que a través de las manifestaciones, de todo lo que pongamos en marcha, seamos capaces de hacer ver a estos sectores que son ellos los que tienen que empezar a movilizarse en contra de este tratado, para levantar una gran oposición desde Europa y desde los Estados Unidos de América frente a este tratado. Todo lo que no sea así, en fin, va a quedar bien porque haremos buenos análisis, haremos buenas descripciones, pero si esta descripción no se lleva a los sectores que van a estar en estos momentos más interesados, porque imaginaros, lo han dicho las compañeras, para la producción agraria y ganadera europea, intentar competir con la producción agraria y ganadera norteamericana es imposible, absolutamente imposible. En relación al derecho del trabajo, el viejo sueño de los liberales europeos es acabar con el derecho del trabajo. El objetivo es Estados Unidos. En Estados Unidos no existe el derecho de trabajo. Las relaciones laborales se establecen individualmente el trabajador y la empresa. Ningún trabajador puede recurrir a ningún tribunal en Estados Unidos en demanda de vacaciones, en demanda de un salario, porque no existe el derecho de trabajo. Todo lo que no esté pactado individualmente entre el trabajador y el empresario no existe. Y por lo tanto, este es el viejo sueño de la flexiseguridad en el mundo del trabajo europeo, y por lo tanto son objetivos que se marcan para que efectivamente desmembrar todos los derechos adquiridos, desmembrar el derecho de trabajo y desmembrar la producción nacional, porque se trata de apostar por la globalización económica sin globalizar los derechos. Y es indudable que los analistas, nuestros adversarios, analizan bien. Yo recuerdo, lo habéis leído, que se hizo público un documento confidencial del Consejo de Inteligencia Nacional que entregó a Obama en enero del 2013, al comienzo de su segundo mandato, en donde hacía una prospección de lo que iba a ser el mundo hasta el año 2030. Y acertaba en el análisis. Otra cosa son las consecuencias de ese análisis, cómo lo enfocan ellos y cómo lo enfocaríamos nosotros. Pero viene a decir una realidad, y es que por primera vez desde el siglo XV empieza el declive de la economía occidental. Y por lo tanto, la economía que tiene hoy un peso occidental de un 56% en el mundo pasará a ser a un 25% en el 2030. China desbancará a Estados Unidos en poco tiempo como primera potencia. Por eso lo de ayer en bolsa de Alibaba, pues esto va a ser lo normal a partir de ahora,
Y las potencias emergentes de Brasil, India, Rusia, Sudáfrica, China, va a ser la realidad de un mundo multipolar. El problema del análisis es que esto es así, ya está siendo así, pero el problema es que frente a lo que ellos plantean, y es seguir insistiendo en una globalización económica sin globalizar derechos, eso se convierte en el arma de destrucción masiva por excelencia en el mundo, que se lleva por delante el empleo, el medio ambiente, los derechos, se lleva por delante todo, incluso la paz. Incluso la paz. Por eso no es casual que en la última cumbre de Cardiff, de la OTAN, el secretario general Rasmussen, sin venir a cuento, haya hecho una loa al Tratado Atlántico, sin venir a cuento, que no estaba en la agenda. Sin embargo, se vio la obligación de, en este marco que están planteando geoestratégico hasta 2030, cómo Occidente tiene que jugar este papel de resistencia, incluso con la OTAN, bordeando a la Federación Rusa, creando una fuerza de intervención rápida para lo que pueda ocurrir, para que las materias primas, los circuitos de energía no se pongan en cuestión. Es decir, es todo lo contrario de lo que había que hacer. Por eso, la batalla contra este tratado yo creo que tiene que ser la batalla frente a una alternativa para el comercio internacional, global, que tenga en cuenta los derechos, con China, con Rusia, con Sudáfrica, es decir, globalizar la economía, o se globaliza con derechos, o este mundo no tiene salida. Y cuando digo no tiene salida, es que no tiene salida. No tiene salida, es que ponemos en riesgo la propia humanidad. Y yo creo que hoy ya se empiezan a crear las condiciones para poner en riesgo la propia humanidad. Las cifras, en fin, de mortalidad infantil, las cifras de muerte por hambre, la guerra que ya forma parte de, en fin, lo cotidiano, una guerra que se produce siempre al margen del derecho internacional, bueno, es lo cotidiano que se puede convertir en una catástrofe si no somos capaces de remediarlo. Por eso yo creo que es muy importante en esta batalla contra el tratado dar una alternativa completa desde Europa para que efectivamente las relaciones comerciales se establezcan sobre los derechos humanos. Sobre los derechos humanos. Y Europa, desgraciadamente, en su acervo comunitario, no solamente no da ejemplo, sino todo lo contrario. Nosotros tenemos en nuestra periferia acuerdos de asociación en la política de vecindad con cláusulas condicionantes. La cláusula 2, que condiciona cualquier acuerdo de asociación al estricto cumplimiento de derechos humanos. En la práctica, ¿qué ocurre? Pues que teníamos acuerdo de asociación con Ben Ali en Túnez, con Mubarak, los tenemos con Israel, lo tenemos con Marruecos, y en ninguno de esos países se ha aplicado la cláusula 2, ni siquiera en momentos dramáticos como el que ha vivido recientemente el pueblo palestino en Gaza, o Marruecos con el Sáhara Occidental, o con Ben Ali o con Mubarak cuando la gente era asesinada en las plazas de Tahrir o las plazas de... Nunca se aplica, porque para la política exterior europea lo fundamental es que las mercancías circulen libremente. No que exista detrás de esa mercancía el estricto respeto al derecho humano, el estricto respeto a buenos salarios, a trabajos bien remunerados, con cargas sociales establecidas. Si esta batalla no se da, yo os aseguro que cada año que pase la humanidad vivirá peor, en peores condiciones, y pondremos en riesgo la propia paz. Por eso es una batalla que es una batalla ideológica muy fuerte, pero es una batalla muy material. Y nosotros y nosotras, y sobre todo los comunistas, permitidme que hable ya como comunista, nosotros tenemos una obligación, y es hacer llegar a la gente que va a tener este problema, que hoy no lo conoce, el problema, a los trabajadores, a los agricultores, a los ganaderos, al pequeño y mediano propietario de empresas pequeñas que van a ser asoladas, porque es imposible, si no se tienen en cuenta las asimetrías, poder competir. Es imposible frente a las multinacionales. Y por lo tanto, yo creo que aquí tenemos un gran reto, el reto de explicar sector por sector de producción las consecuencias que va a tener. En el marco de agricultura y ganadería,
Ya en Europa, como sabéis, estamos importando alimentación, no somos autosuficientes. Las políticas de aranceles que tiene la política europea son políticas que no defienden la producción europea, no la defienden. Si esto es así, en el momento que se firmara este tratado, sin tener en cuenta las asimetrías, nuestra producción ganadera y agraria sería un contratiempo muy serio. Esto todo son puestos de trabajo que se pierden. También, como decía, en la siderurgia, la metalurgia, en muchos sectores de producción, y yo creo que de lo que se trata es que seamos capaces de ir al encuentro de estos sectores para que hagamos una gran movilización defendiendo una alternativa completa a lo que es el tratado y otra manera de entender el comercio internacional. Ellos han planteado de una manera publicitaria que lo han hecho a través de los bancos Santander, Deutsche Bank, BNP, han publicitado las excelencias del tratado. Cifran en 1% el crecimiento económico, 400.000 puestos de trabajo, cuando el propio Parlamento Europeo ha desmentido estas cifras. Hablan del 0,1%, pero después estudios rigurosos de la academia vienen a plantear en pérdidas de empleo masiva en la agricultura, ganadería, en la maquinaria electrónica, equipos de transporte, metalurgia, producción maderera, empresas de comunicación y servicios, es decir, sin hablar de los derechos. Esto no se puede cuantificar porque el derecho del trabajo es un derecho que va a saltar por los aires en el momento que se firme este tratado. Por lo tanto, yo creo que las preguntas que hacía Maite, yo de esta Comisión Europea no espero nada. Tenemos un problema añadido en Europa, ¿no? Y es que la socialdemocracia al día de hoy sigue emitiendo la misma señal que emitía antes de esta Comisión Europea. En la cumbre de Roma que han tenido el nuevo secretario general de aquí de España y Renzi, los mensajes no son mensajes que van en la línea de anteponerse a este tratado, sino todo lo contrario. En el Congreso de los Diputados se firmó una resolución conjunta, Partido Popular, Partido Socialista, a favor de este tratado. Por lo tanto, nosotros y nosotras tenemos un problema añadido más, y es que la socialdemocracia europea no solamente no está, ni se la espera. Y por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo todavía mayor para que una parte del movimiento obrero europeo, a través de nosotros y nosotras, ya no lo hablo como Partido Comunista, sino ANZAC, sindicatos, etcétera, seamos capaces de hacer ver a la gente que o nos movilizamos o vamos a tener problemas muy serios en el futuro.